Bienvenidos a otro evento de la Escuela Virtual L. Momotombo. En esta ocasión les saluda Rosa Mairena, directora académica de esta escuela nicaragüense, creada con la finalidad de transmitir el valor lingüístico y cultural hispánico con la comunidad internacional a través de programas y actividades que están dirigidas a hablantes nativos y no nativos del español, así como también a la formación continua de profesores de lengua y literatura y de español como lengua extranjera. Hoy tendremos la conferencia titulada Pragmática Variacionista y Enseñanza de L, a cargo del doctor Jorge Murillo Medrano, quien es doctor en lingüística por la Universidad Estatal de Nueva York en Albany, Estados Unidos, y desde hace 25 años labora como catedrático de la lengua española en la Universidad de Costa Rica, impartiendo cursos de pregrado, de grado y de posgrado. También el doctor Murillo ha realizado numerosas investigaciones en el área de lingüística hispánica, lo cual se evidencia en más de 40 publicaciones especializadas en revistas y actas de congresos costarricenses e internacionales. Participa activamente en distintos grupos de investigación, entre ellos el grupo EDICE, Estudios del Discurso de Cortesía en Español. Ha presentado también ponencia en numerosos congresos nacionales de Costa Rica e internacionales. También ha sido profesor invitado en varias universidades como la Universidad de San Cloud en Minnesota, la Universidad de Panamá, la Universidad de Valencia en España y la Universidad Autónoma de México. También ha ocupado varios cargos administrativos en la Universidad de Costa Rica. Ha sido director del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, decano del Sistema de Estudios de Posgrado y el director de la Escuela de Filología en esa casa de enseñanza superior. Actualmente, el doctor Murillo se concentra en investigaciones relacionadas con la cortesía verbal, el uso pronominal, así como los marcadores discursivos de Costa Rica y América. Muchas gracias, doctor Murillo, por haber aceptado esta invitación de L. Momotombo. Bienvenido a este espacio virtual que es su casa. Es un honor para nosotros recibirlo en esta noche. Muchísimas gracias, Rosa. Más bien, en primer lugar, quiero agradecerle a usted como directora de este programa, que es una iniciativa excelente que ustedes han tenido desde Nicaragua para promover el estudio, la discusión de la lengua española en general y su enseñanza, ya sea como L1 o sea como L2. Siempre es un placer compartir con ustedes. Usted sabe también que he sido invitado, y es un gran honor para mí también, a dar clases en la UNAM Managua y la UNAM León. He estado con ustedes compartiendo allá. Y agradecer en segundo lugar a todas las personas de distintas partes del mundo, sobre todo de América, pero del mundo también, que están conectadas hoy para que discutamos un poquito esta cuestión de la pragmática variacionista y la enseñanza del español como lengua extranjera o como segunda lengua. Algunos hacen alguna diferencia que se hacía algunos hace algunos años, ahora ya pues básicamente hablamos de español L. Entonces, agradecerle como le dije, la invitación y vamos a ver, ya están viendo la presentación, ¿sí, verdad? Sí, ya se ve la presentación. Sí, así es. Voy a ver cómo la muevo porque a veces el recuadro de Zoom tengo que moverlo si la pongo en pantalla completa en mi computadora para ver. Bueno, esta preocupación mía por la pragmática variacionista surge del estudio de pragmática del español, por un lado. Yo me he concentrado, como bien lo decía usted, Rosa, en el estudio de, sobre todo, fenómenos de cortesía, no descortesía, pero sí más cortesía en el español.
Y por otro lado, siempre he estado también interesado por esta parte más aplicada de la pragmática, que tiene que ver con la enseñanza del español como lengua materna y como segunda lengua también, sobre todo como segunda lengua. Entonces, quisiera compartir con ustedes algunas inquietudes, preocupaciones y algunas ideas que tengo sobre este asunto de la pragmática variacionista. Nada más una aclaración inicial. Yo la llamo pragmática variacionista. En realidad, algunas personas utilizan el adjetivo variacional. Lo que pasa es que el adjetivo variacional no existe como tal en español, es un calco del inglés, aunque debería llamarse más bien así. En inglés se llama variational pragmatics. Entonces, algunos prefieren, aunque no existe en español, llamarla pragmática variacional, porque variacionista a veces se hace una interferencia con la sociolingüística variacionista. Y en realidad, como que no es exactamente en esa línea donde vamos en pragmática variacionista. Entonces, por eso algunos prefieren llamarla pragmática variacional. Pero bueno, vamos a ver un poco qué es esto y luego discutir sobre todo la cuestión de la aplicación a la enseñanza del español como L. La estructura de la exposición, voy a hablar rápidamente de unos fundamentos de la pragmática variacionista. Después voy a mencionar algunos estudios sobre pragmática variacionista del español. No los puedo mencionar todos, pero algunos ejemplos. Luego voy a hablar de enseñanza-adquisición de la pragmática en segundas lenguas, o sea, una cosa muy general también, para después terminar refiriéndome a la pragmática variacionista en la enseñanza del español como L. Es que primero quisiera como que oyéramos este anuncio, a ver si lo logramos, es de YouTube. A ver cómo nos va. Gunther, bienvenido a México, señor. Bienvenido, compadre. Esto hay que celebrarlo. Este sábado fiesta en tu casa. Recién llegado, un poco como... No estás en México. Sábado fiesta en tu casa. Yo creo que Gunther ya nos llegó, ¿no? En México, creo que no. Tu casa es mi casa. Los tradicionales Gunther. El que sabe. Bueno, lo escucharon, Sí. el anuncio. Ok. Bueno, entonces, sigo compartiendo la pantalla ahí, sí. También, sí, ¿verdad? Sí, profesor, se mira perfectamente. Perfecto. Entonces, ese anuncio lo quise poner porque me llamó poderosamente la atención. Veo que aquí hay algunas personas conectadas desde México y vean que al final, vean que es un malentendido que hay, porque Gunther parece, por el nombre, parece ser como alemán, ¿no? Y entonces a Gunther lo invita el compañero en el trabajo y le dice, esta noche fiesta en tu casa, ¿ya? Y claro, Gunther se sorprende un poco y entiende que la fiesta es en la casa de él, ¿no? Por eso ve que los niños van llevando los refrescos, en la casa están alistando y Gunther se queda esperando que llegue todo el mundo en la noche. Y resulta que la fiesta no era en la casa de Gunther, la fiesta era en la casa del amigo. Y entonces, por eso dice, en México, tu casa es mi casa. Ese uso de los posesivos en español es un uso muy pragmático, depende mucho de la situación y provoca en muchas ocasiones lo que podríamos llamar interferencias comunicativas, sobre todo cuando tenemos hablantes del español como L2. Entonces, claro, él aplica lo que aprende o lo que ha aprendido del español en las gramáticas y cuando le dicen fiesta en tu casa, él entiende que es en la casa de él, no en la casa del amigo. Y entonces, al final no entiende, ¿verdad? Que este es un uso pragmático regional. Quise ponerlo como ejemplo para que ustedes vieran, digamos, los problemas que podemos tratar en lo que llamaríamos la pragmática del español. ¿De acuerdo?
Bueno, la pragmática variacional, aquí sí le pongo variacional, básicamente es una disciplina que definen en primera instancia en el 2008 Schneider y Barron, que son profesores de la Universidad de Bonn en Alemania, y ellos hablan de la pragmática variacional, investiga la variación pragmática, dicen ellos, en espacios geográficos y sociales. Según estos autores, examinando la variación pragmática a lo largo de variedades de la lengua de tipo geográfico y social, ¿verdad? La pragmática variacional o variacionista, como quieran llamarla, tiene el propósito de determinar el impacto de esos factores como la región, la clase social, el género, la edad y la etnicidad en el uso comunicativo del lenguaje. Entonces, en el fondo, la pragmática variacional es una disciplina que nace de la intersección entre lo que podríamos decir la pragmática lingüística como disciplina y la dialectología. En otras palabras, yo a veces prefiero decir que la pragmática variacional pues es una dialectología pragmática, también se podría llamar así. En vista de que la dialectología tradicional ha investigado básicamente el uso o la variación de la lengua a lo largo de espacios geográficos, pero sobre todo lo ha hecho en otros niveles de la lengua como la morfosintaxis, el léxico, la fonología, por ejemplo, y menos en la pragmática. Entonces la idea es que ahora, por medio de la pragmática variacional, analizaríamos cuáles son las variaciones pragmáticas de una lengua, considerando no solo la variación regional, sino también variaciones de clase, variaciones de género, de edad y de etnicidad, por ejemplo. Los estudios sobre pragmática variacionista del español pueden hacerse desde dos perspectivas, como ya sabrán los que han estudiado pragmática, desde una perspectiva pragmalingüística, compara y contrasta los recursos lexicogramaticales para expresar significados pragmáticos en dos o más variedades de una misma lengua. Por ejemplo, ¿cómo podrían variar las formas para hacer una petición en español? Entonces, eso depende mucho, ¿no? Yo puedo pedirle a alguien que cierre la puerta de diferentes maneras. Eso tiene que ver, por un lado, con el grado de cortesía, pero básicamente los estudiantes, por ejemplo, de segunda lengua tienen que saber que existe un repertorio de formas. Ahora, esas formas no es que son formas intercambiables, son formas, ya sabemos, diferentes de acuerdo con el contexto. Yo puedo decir, cierra la puerta, por favor. ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? ¿Te importaría cerrar la puerta, por favor? ¿Serías tan amable de cerrar la puerta, por favor? O, como diríamos en Costa Rica, ¿usted sería tan amable y tan gentil de cerrar la puerta, porfa? ¿Ya? Eso depende mucho también de la cantidad de atenuadores que yo le ponga, depende del contexto, y ese contexto tiene que ver con la relación entre los hablantes, por ejemplo, pero también tiene que ver con variaciones regionales. En algunos países, por ejemplo, una forma como serías tan amable de cerrar la puerta, por favor, puede interpretarse demasiado cortés, o sea, excesivamente cortés. En otros países podría ser, digamos, normal. Probablemente ustedes de diferentes países estén pensando en esa línea. Yo en España, casi que no le diría a nadie en España, ¿serías tan amable de cerrar la puerta, por favor? Porque casi que lo sentirían excesivamente cortés. En Costa Rica, por ejemplo, esa es la norma. Creo que en Nicaragua no se interpretaría como muy o demasiado cortés, o en otros países ustedes me dirán. Se puede hacer también desde una perspectiva, esos estudios sociopragmática. ¿Cuál es la perspectiva sociopragmática? Aquella que consiste en identificar y comparar los patrones interactivos y lo que se considera comportamiento cortés o descortés
o apropiado de ciertos grupos en situaciones comunicativas concretas. Por ejemplo, en los ejemplos anteriores habría que determinar cuáles podrían ser apropiados y corteses o descorteses en las variedades del español estudiadas. Más o menos lo que estaba hablando ya desde la perspectiva pragmalingüística. Desde la perspectiva pragmalingüística, lo que interesa estudiar son los dispositivos lexicogramaticales que usamos, básicamente, describirlos. Y desde la perspectiva sociopragmática interesa más estudiar la situación comunicativa. Bien, de hecho todos los estudios de pragmática más o menos se decantan en esas dos líneas, es decir, una perspectiva más pragmalingüística y una perspectiva más sociopragmática. Y metodológicamente estos estudios de pragmática variacionista y en general los estudios de pragmática también pueden llevarse a cabo desde dos perspectivas. Una perspectiva que es la intracultural, que es comparando los usos y patrones de un mismo grupo de hablantes en dos situaciones distintas. Por ejemplo, cómo interactúan un grupo de españoles cuando hacen peticiones y cuando las rechazan, pero yo tengo, a los grupos son de la misma cultura, de la misma comunidad, digamos, sociocultural. Yo lo que hago es simplemente comparar los usos y patrones de ese mismo grupo. Puede ser grupos de jóvenes versus grupos de adultos, puede ser grupos de hombres versus grupos de mujeres, pero pertenecen a la misma comunidad cultural. Y los estudios interculturales, yo los llamo así, interculturales, hay gente que distingue entre transculturales e interculturales, yo lo hago así siguiendo a Ho, que es un autor que estudia mucho lo que se llama Cross-Cultural Pragmatics, contrasta aspectos pragmalingüísticos o sociopragmáticos en dos o más lenguas, puede ser en dos o más lenguas, por ejemplo, sueco y español, cómo, digamos, hacen las peticiones los suecos y cómo las hacen los españoles, en español, ¿verdad? O puede ser en español y en sueco. Dos variedades nacionales de una misma lengua. El español de México y el español de Argentina, por ejemplo, yo puedo comparar. Son dos variedades de una misma lengua. Se ha comparado, por ejemplo, Rosina Márquez, que es una profesora que trabaja en Inglaterra, que es uruguaya, ha comparado mucho lo que hacen los uruguayos y los británicos, por ejemplo, ¿ya? O los uruguayos y también los españoles, ¿ya? O, digamos, comparar el español de Argentina con el español de Panamá, puede ser también. O de dos variedades regionales de una misma lengua, eso también se llama interculturales. El español de Andalucía y el español de Castilla, por ejemplo, conocido también como variación intralingüe, se llama ese tipo de variación. También, en el español de América, la que más ha hecho estudios sobre estas variedades de una misma lengua, pero son variedades regionales en un mismo país, es Marielena Plasencia, que los ha hecho para el español del Ecuador y compara mucho el español de la sierra con el español costeño, que son como las dos grandes variedades de ecuatorianas que ella describe. Pero se pueden hacer, digamos, sabemos que en los países hay distintas variedades regionales, entonces se pueden hacer los estudios. Los estudios sobre pragmática variacionista del español se han centrado en estudiar la realización de distintos tipos de actos de habla, sobre todo de actos de habla siguiendo la variación regional. Comparando, por ejemplo, sea dos variedades nacionales, como les decía, el español de Sevilla, España y el de Santiago de Chile. En menor medida, dos variedades subregionales, les decía, el español de Quito y el de Manta en Ecuador. Y en actos de habla como las peticiones, invitaciones, reprimendas, agradecimientos y rechazos. Sobre todo se han estudiado estos actos de habla porque son actos de habla que requieren un mayor trabajo de imagen, es decir, hay más posibilidades de ver las atenuaciones, por ejemplo, en estos actos de habla que en otros. Entonces, se han estudiado mucho estos actos de habla. No hay muchos estudios sobre otros aspectos pragmáticos como las implicaturas o la deíxis, por ejemplo.
todo lo que tiene que ver con la pragmática cognitiva, lo que se conoce como pragmática cognitiva, que son, digamos, por ejemplo, las teorías de relevancia de Sperber y Wilson, han sido menos estudiadas para la clase de segundas lenguas. Hace poco salió una publicación de Amenos Pons y una autora que es como un apellido como árabe, me parece, Arens o no recuerdo bien el nombre, es un artículo en un libro sobre la pragmática cognitiva y la enseñanza en L. Yo no me voy a referir a eso, pero nada más como una cuestión colateral aquí les digo que otros temas o tópicos que trata la pragmática, como todo lo que tiene que ver los principios de cooperación de Grice, las máximas, por ejemplo, toda la teoría de la relevancia de Sperber y Wilson con todas sus, digamos, aplicaciones, han sido estudiadas menos. Lo que más se ha estudiado es sobre todo en la parte de pragmática variacionista y en enseñanza de L. Ahora es lo que podríamos llamar el estudio de actos de habla y la cortesía y descortesía. Bien, algunos ejemplos de variación pragmática regional para que veamos. Bueno, y nada más aclarar que esta parte de la pragmática está totalmente circunscrita o intersectada con lo que podríamos llamar los estudios sobre lo que se ha llamado tradicionalmente enseñanza de la cultura en segundas lenguas, ¿no? La parte cultural, porque va ahí exactamente. Entonces, Félix Brasdeffer, que es uno de los que ha estudiado bastante la variación pragmática del español y la enseñanza de L también, Félix trabaja César se llama él, César trabaja en la Universidad de Indiana, en Bloomington, en Indiana, comparó la estructura del rechazo a invitaciones, peticiones y sugerencias en dos grupos de estudiantes, mexicanos de Tlaxcala y americanos de Minnesota. Él dice que aunque ambos grupos emplearon las mismas estrategias, o sea, las mismas estrategias pragmalingüísticas, se observaron diferencias en la frecuencia y contenido. Los mexicanos utilizaron las siguientes estrategias más frecuentemente que los americanos. Por ejemplo, rechazos mitigados. Cuando alguien lo invita a uno y dice, no creo que podría asistir o no creo que pueda asistir, o está lindísima la invitación o la actividad, pero vieras que es que, no sé, voy a ver si puedo ir. Eso se llamarían rechazos mitigados. Respuestas indefinidas, razones y justificaciones y expresiones para posponer la invitación o petición. Mientras que los americanos predominaron los rechazos directos, las alternativas, las evasivas, las expresiones positivas al inicio del rechazo y la empatía. En inglés, you are so nice, you are very nice, that's, digamos, very nice of you, dicen, digamos, cuando va a rechazar la invitación, but I can't, yo no puedo. Entonces, un poco, esto sería un estudio intercultural de los que les hablaba anteriormente. El rechazo a una invitación o una oferta se manifiesta mediante la insistencia, que representa una expectativa sociocultural en diferentes regiones del mundo hispanohablante como México, Perú y Venezuela, entre otros. ¿Qué significa eso? Que después de rechazar una invitación o una oferta en español, se espera que el que invita insista en la invitación, lo cual refuerza los lazos de solidaridad del grupo y no se considera como un acto descortés en general, en ciertas variedades del español. Le digo, que mira, es que tengo una fiesta bien anoche. Ay, verás que es que no puede, ¿cómo que no puede decir cancelar lo otro? Y entonces uno dice, bueno, pero es que mira, es que no sé si lo puedo cancelar, cancélelo, usted sabe que vamos a pasarla bien. Entonces, la insistencia se considera en algunas culturas, o en algunas comunidades socioculturales que hablan español como más bien como una cortesía. Si no se insiste, más bien se ve como descortés. Si yo invito a alguien y le digo, mira, es que puedes llegarte a la casa en la noche. No, vieras que es que, no sé, vieras que es que tengo algo que hacer, le responde el otro. Entonces, si uno le responde, ok, más bien eso se considera como algo como descortés, ¿ya? En cambio, para los americanos, por ejemplo, la insistencia puede ser entendida como algo sumamente descortés, ¿ya? O para algunas otras hablantes de otras lenguas.
No sé, ¿hay alguien aquí de Brasil? Nos podría decir, digamos, cómo lo consideran en el portugués de Brasil en general, pero bueno. Nada más como para hablarles un poco de los actos de habla. Warner y Roebuck, por ejemplo, contrastaron cómo se ofrecen disculpas en México y en Panamá. Encontraron que en ambos países predominaron 3 estrategias: la expresión de disculpa, las explicaciones y justificaciones y la estrategia de no tomar responsabilidad, que es como dicen en algunos libros, que es que nosotros usamos esas estructuras medio pasivas del español, se me cayó, digamos, en lugar de lo boté, ¿ya? O se me quebró en lugar de lo quebré, ¿ya? Para evadir responsabilidad. Entonces se habla de estrategia de no tomar responsabilidad. Además, la expresión de disculpa se realizó con las siguientes formas: perdón, perdone, disculpe, disculpe, disculpa y le pido perdón, ¿ya? Vean que en español, por ejemplo, nosotros no decimos normalmente lo siento. Lo siento es un calco como del inglés. Entonces, a veces, por eso soy extraño que un extranjero en la clase, cuando va a pedir disculpas, diga lo siento. En español, lo siento más bien es una frase típica para el acto de habla de pésame, del pésame, ¿ya? O de empatía, digamos, pero en situaciones de enfermedad o en situaciones muy graves. Lo siento mucho, ¿ya? Cuando a alguien se le muere a uno, o cuando alguien está muy enfermo, o algo muy grave le pasó a uno. Pero por una disculpa común y corriente, digamos, no le traje algo que le tenía que traer, yo no digo en español, mira, lo siento, pero digamos, lo siento es muy fuerte en español. Con respecto a las diferencias, los panameños emplearon más razones que los mexicanos. Los dos grupos no se inclinaron a corregir la infracción u ofensa. Además, aunque ambos grupos prefirieron la forma perdón, los panameños favorecieron la forma disculpe en vez de perdone. En ambas regiones, la perspectiva de la disculpa se realiza con orientación hacia el interlocutor. Eso es algo muy importante también. Perdóname, perdóneme, discúlpame, discúlpeme. Y la forma lo siento aparece muy poco. Esa es, digamos, una cuestión interesante, porque a veces yo he oído también gente que dice que en realidad uno no tiene que decir discúlpeme, lo que tiene que decir es yo me disculpo, que eso sería lo correcto en español. Pero yo me disculpo sería una disculpa con orientación al hablante. Y las disculpas normalmente en español van con orientación al oyente. Discúlpeme usted. ¿De acuerdo? La preocupación, vamos a hablar un poco sobre la enseñanza de la pragmática en L ahora, en general. Yo no les voy a dar mucho, pero nada más como para mencionarlo. La preocupación por la enseñanza de aspectos pragmáticos de la lengua está asociado con la noción de competencia comunicativa, que ya sabemos, viene desde Himes, aunque en realidad yo siempre he dicho que la primera que propone esa noción de communicative competence es una autora, Sandra Saviñón, desde 1972 o 73 creo, que publica un artículo donde habla de competencia comunicativa. Es una profesora también de la Universidad de Illinois, creo que trabajaba ahí, y ella propone desde hace muchos años, pero como Del Himes es un poco más famoso, entonces como que se le atribuye a él esta cuestión, que es la capacidad, el conocimiento del usuario de la lengua y la habilidad de usar esas reglas de la lengua en un contexto. La pragmática como disciplina ha sido definida, ya ustedes más o menos sabrán, ¿verdad? A mí me gusta la definición de Jules, por ejemplo, que dice que estudia, digamos, se comunica más de lo que se dice. Básicamente la pragmática estudia lo que se comunica más allá de lo que se dice. Y Crystal dice que es el estudio de la lengua desde el punto de vista de los usuarios, especialmente de las escogencias que hacen, las restricciones que encuentran al usar la lengua en la interacción social y los efectos del uso el uso del lenguaje tiene en otros participantes en el acto de la comunicación. Levinson también, ¿verdad? Que es un autor clásico de pragmática, incluye dentro de la pragmática como parte de los temas la de Ixis, las implicaturas conversacionales que devienen del principio de cooperación de Grice, las presuposiciones, los actos de habla y la estructura conversacional. Y Brown y Levinson han desarrollado ampliamente otro campo de estudio dentro de la pragmática, que es lo referente a la cortesía lingüística, que ahora se ha empleado con la descortesía y con un concepto que acuña también Klaus Zimmermann de Alemania, que es el concepto de anticortesía.
pero se ha desarrollado mucho ahora el estudio de la cortesía lingüística dentro de la pragmática a partir del estudio, digamos, original de Brown y Levinson. Para ellos publicaron en el 78 y luego ya en el 87 hacen una versión ya definitiva de su libro. En el campo de segundas lenguas, ¿cuáles son los autores que más, digamos, han trabajado esta cuestión? Son Bardov y Harlik, ¿verdad? Que dice que la disciplina debería llamarse más bien pragmática de la interlengua, porque en realidad uno lo que estudia es la interlengua de los aprendientes de español, ¿no? Y ha sido estudiada por muchos autores como Casper y Rose también, y la misma Barlow y Harlik que estudian, bueno, y ahora Félix Brasdeffer también, que estudia mucho sobre esta cuestión de la pragmática de la interlengua. Enrique Sarobe resume algunas de las razones fundamentales para enseñar pragmática en las clases de lengua extranjera. Ella dice que los estudiantes de él no detectan a menudo las particularidades pragmáticas de una lengua, aunque estén expuestos a ella, porque también se ha dicho, es decir, vamos a discutir ahora un poco, ¿se debe enseñar pragmática explícitamente o no? ¿Aspectos pragmáticos explícitamente o no? Hay gente que dice, bueno, es que eso lo aprenden cuando estén expuestos a la lengua. Ella dice que no, Luis de Sarobe, que eso tiene que ver con la discusión, les decía esa, ¿verdad? Si debe enseñarse o no. Que hay estudiantes que no aprenden aspectos pragmáticos aunque estén expuestos. Vean ustedes las personas que aprenden español, por ejemplo, en la comunidad, que nunca estudian, y verán los fallos pragmáticos que tienen. Es decir, es increíble cómo no logran detectar, digamos, esa parte pragmática. Los estudiantes, aunque detecten una particularidad, no son sensibles a los efectos que provoca en el interlocutor el producir un enunciado u otro en la lengua. Digamos que eso también hay que considerarlo. Para ellos, por ejemplo, las diferentes formas de decir que cierre la puerta pueden ser intercambiables. Y ya sabemos que eso no es así, que no se pueden intercambiar, que no son, digamos, sinónimas contextualmente hablando. Hay que prevenir el error pragmático, lo que en inglés, en los cursos de adquisición, pues se conoce como el pragmatic failure. Ahí hay un error, failure, no failure. Especialmente por la tendencia a transferir las reglas pragmáticas de L1 a L2. Entonces, esa es otra razón. Lo que hacemos los hablantes es transferir las reglas pragmáticas de mi L1 a la L2, porque como no conocemos las reglas pragmáticas de la L2, entonces la única forma que tenemos es echar mano a las que conocemos. There is no single approach, dice, to the teaching of pragmatics, dice Bardov y Harlik. Les dicen que no hay un enfoque específico para la enseñanza de la pragmática. ¿Por qué? Porque la pragmática en sí es una disciplina cuyos límites son muy borrosos todavía. O sea, tampoco es que yo puedo decir que la pragmática llega hasta aquí. Hay una discusión incluso de ver si es que la pragmática es parte del análisis del discurso o no. Los procesos pragmáticos de la lengua son muy dependientes del contexto también. No existe una descripción sistematizada de los fenómenos pragmáticos del español. Ese es el otro problema que tenemos, que no tenemos una descripción de todos los fenómenos pragmáticos del español. O sea, no hay un libro que yo diga pragmática del español, donde yo pueda básicamente tener todas esas explicaciones, sino que lo que tenemos son artículos, estudios, propuestas. Entonces, los profesores deberíamos de estar leyendo prácticamente todo lo que sale para más o menos hacernos una idea. Y no existe una norma pragmática general de referencia, como sí se ha establecido, por ejemplo, para la sintaxis y el léxico. Es decir, yo no digo en español la forma, qué sé yo, en el léxico, por ejemplo. Y yo puedo decir, la forma más general del español que la van a entender en cualquier país es bolígrafo, por ejemplo, no sé. Después las variaciones son de cada país, pero si usted dice bolígrafo, le van a entender en cualquier país, ¿ya?
En pragmática yo no puedo decir, si usted dice de esta manera lo van a entender, digamos, o no va a tener efectos pragmáticos en cualquier país. No podemos asegurar eso, tampoco existe una forma general. Entonces, dos asuntos básicos que se han investigado. ¿Se debe enseñar pragmática de manera explícita en las clases o los estudiantes adquieren los contenidos pragmáticos solo en contexto? Perdón. Las investigaciones han demostrado que debe ser enseñada explícitamente, al igual que las otras competencias. La competencia sociolingüística, la competencia gramatical, por ejemplo, deben ser enseñadas explícitamente. Y si hablamos de la competencia de comprensión lectora, por ejemplo, también. Incluso se ha investigado si los programas de inmersión, estancias largas en la cultura meta, tienen incidencia en la adquisición de fenómenos pragmáticos y los resultados no son concluyentes en la línea de que sí poseen. Por ejemplo, ahí hay unos estudios de Félix Brasdeffer, de Bataller y Taguchi. Trabajan, digamos, viendo a ver si un programa de inmersión, digamos, tuvo algún efecto. En el sentido de que no se enseñaba en las clases, en esos estudios lo que tratan de ver es estudiantes que van a otro país a aprender español. En las clases no se les enseña pragmática o aspectos pragmáticos de manera explícita, se les deja ver que lo aprendan en contexto, a ver si lo aprenden, y no, los resultados no son concluyentes, es decir, no se sabe si realmente o sea, no parece, digamos, que dejarlos solos en el contexto sea la solución para aprender asuntos relacionados con la pragmática. Eso nos lleva a asegurar que, evidentemente, tenemos que enseñar aspectos pragmáticos de manera explícita en la clase. Entonces, si tenemos que enseñar de manera explícita, ¿cómo debe hacerse y cuáles contenidos, digamos? ¿Qué debo enseñar por nivel? ¿Y cómo voy a enseñar esos contenidos? Debe considerarse que los estudiantes necesitan conocer las formas, o sea, las gramaticales, por ejemplo, para poder asociarlas a las funciones. Es decir, yo no puedo enseñar cuestiones pragmáticas si los estudiantes no saben las formas, o sea, si no conocen la pragmalingüística, o sea, cuáles formas tenemos disponibles, no podemos enseñar aspectos pragmáticos. Entonces, necesitamos primero enseñar eso. Entonces, es muy difícil empezar desde un A1, por ejemplo, con aspectos pragmáticos desde el primer día, expresados en la lengua, ¿no? Deberíamos tener una base para poder, digamos, trabajar con cierto conocimiento gramatical o de formas. En esta línea cabe recordar la distinción que hace Andersen, ¿verdad? De etapas tempranas de adquisición. Los estudiantes adquieren una forma para una función. Ellos dicen que Andersen explica, recuerden, ¿verdad? No sé si lo han estudiado, pero que en la parte inicial del aprendizaje los estudiantes tienen un principio que es one-to-one. ¿Qué significa one-to-one? Que es una forma para una función. Y resulta que la pragmática trabaja con una forma para varias funciones. Entonces no podemos, meterles desde el inicio, perdón, cuestiones de varias funciones para una forma porque se pueden confundir. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Solo en etapas más avanzadas adquieren la multifuncionalidad de la forma, dice Andersen, varias formas para una misma función. ¿Qué quiere decir eso entonces? Perdón. Que deberíamos pensar en contenidos pragmáticos más explícitos en niveles, digamos, como B1 y B2, diría yo. A1 quizá algunas, pero ya en niveles B1 y B2, el estudiante ya adquiere esa idea de que ya no es one-to-one, sino one-to-two, one-to-three, one-to-four. Es decir, una forma puede servir para 2, 3 o 4 cosas. Y ahí entraría el principio de la enseñanza de la pragmática. Ahora, tomando en cuenta estos principios, entonces, sobre la enseñanza de la pragmática variacionista en español, ¿cuándo se va a enseñar pragmática? Surge la pregunta, ¿cuál pragmática? Ya eso lo había dicho un autor alemán desde hace algunos años.
Dice él, ¿cuál pragmática vamos a enseñar? Las investigaciones sobre pragmática variacionista del español han revelado la marcada diferencia que existe en la ejecución de distintos tipos de actos de habla en el mundo hispanohablante. Ustedes pueden revisar, digamos, la revisión, valga la redundancia general, que hace Plasencia sobre todos los estudios de actos de habla en español, y la Márquez Reiter, Rosina. Pueden revisar los estudios de estas autoras y verán que hay una variación tremenda en los actos de habla, aunque no parezca, pero sí la hay. Si decidimos enseñar, por ejemplo, cómo agradecer en español, ¿qué variante pragmática enseñamos? Digamos, el acto de habla del agradecimiento en español. Uno agradece en diferentes circunstancias. A mí me pasó que la primera vez que yo fui a México, hace muchos años, yo, por ejemplo, llegué a un lugar y le dije, muchas gracias, señorita. Y la muchacha se volvió y me dijo, ¿de qué? Y yo me quedé así como, yo le dije, de nada. Y me dice, ¿de qué? Me volvió a decir, ¿de qué? Y yo decía, ¿y ahora qué le respondo, verdad? O sea, no sabía qué responderle yo. Entonces me quedé callado porque dije, mejor no digo nada. Y ya después entendí que de qué es de nada. Y entonces, pero con una entonación ascendente, como pregunta. Pero en realidad no se está esperando ninguna respuesta. O sea, cuando a uno le dicen en México, ¿de qué? Es como quien dice, de nada, pues de nada, o sea, no tiene por qué agradecerme. Por lo menos eso, digamos, lo he visto yo. Y entonces uno tiende a pensar que eso es una pregunta y que uno tiene que responderla. Son formas de agradecer. O cómo se agradece, por ejemplo, un halago en español. Dando el curso de pragmática el semestre pasado, había una estudiante china que no lograba entender por qué en Costa Rica nosotros, por ejemplo, cuando alguien le dice, qué linda camisa andás, y uno le dice, ahí la tiene, ya. Decía, pero ¿qué es eso? O, por ejemplo, ¿qué es eso? Decía, ahí la tiene. ¿Cómo que ahí la tiene? Yo no entiendo. Decía, ¿cómo que ahí la tiene? Digo, sí, se la están ofreciendo. Esa es una forma de agradecer un halago. O, por ejemplo, nosotros agradecemos los halagos rebajando el valor del producto que se halaga o del objeto que se halaga. Uno dice, qué linda camisa. Y uno dice, esta, pues sí, es baratísima, la tenía guardada ahí hace tiempo, no me la ponía, ¿verdad? Casi que ni la uso, ¿ya? Y para algunas lenguas o algunas variedades de la lengua, eso puede ser algo extraño, ¿no? Entonces, vean ustedes, un acto de habla, cómo agradecer, cómo enseñamos nosotros a un extranjero cuando le hacen, digamos, un agradecimiento general, es decir gracias, muchas gracias, pero puede ser que gracias o muchas gracias se quede corto, que la gente esté esperando en las diferentes comunidades de habla algo más. Que si yo le digo nada más gracias, ¿ya? Puede incluso interpretarse como descortés si yo no digo algo más. Entonces, nosotros tendríamos que saber qué más se dice en nuestra comunidad para agradecer o para agradecer un halago también, que eso es muy importante. Por ejemplo, si aquí en Costa Rica alguien me dice, mira, qué linda camisa andas, yo le digo gracias, eso se ve como descortés. O sea, se ve como totalmente descortés. Yo o sea, la otra persona va a decir, uy, qué bárbaro, ¿verdad? Qué pesado, decimos aquí, qué raro, ¿verdad? No dijo nada más. Bueno, entonces, por ejemplo, la variación de la pragmática de las peticiones en español. Estudiar cuán directas o indirectas pueden ser las peticiones en algunas variedades del español. Esto lo ha estudiado mucho Carmen García, que es una profesora de la Universidad de Arizona, que compara cómo hacen peticiones peruanos y venezolanos y concluye que dice ahí, los peruanos de Lima emplean las peticiones indirectas convencionales más frecuentes. Por ejemplo, si es posible, si usted puede darle clases de inglés a mi hermano que tiene 11 añitos, dicen los limeños. Y que los venezolanos prefieren las peticiones directas. Sabes que es mi cumpleaños el sábado y tienes que venir, ¿ya? Entonces, el grado de dirección o indirección o la cantidad de atenuadores al hacer una petición varía mucho en términos culturales. También, entonces, ¿cuál enseñar en español? ¿Qué le enseñaría yo a una persona? ¿Cómo hago para decirle? Porque puede ser que si yo le enseño esa forma, si usted puede darle clases de inglés a mi hermano que tiene 11 añitos,
eso puede parecer demasiado, digamos, atenuado en unas culturas. Y sabes que es mi cumpleaños el sábado y tienes que venir, puede ser demasiado directo en otras culturas. Entonces, el dilema es cómo los enseño a hacer una petición que sea pragmáticamente, digamos, adecuada. Bueno, eso depende de la variedad en la que estemos. En su estudio sobre las peticiones en 3 variedades, Brad Deffer encontró que los dominicanos usaron mayor frecuencia de peticiones directas que los costarricenses, por ejemplo, y los mexicanos. En cambio, los mexicanos y los costarricenses emplearon una frecuencia mayor de peticiones indirectas convencionales que los dominicanos, quienes fueron más directos. Parece que los caribeños son mucho más directos que por ejemplo, los gente del área continental. También se observaron las peticiones directas entre los españoles y los chilenos. Eso lo hizo Juana Puga en Chile. Específicamente, los chilenos tienden a ser más indirectos, muestran un trato pronominal deferencial, un trato de usted, y con más expresiones mitigadoras que los españoles, quienes prefieren las peticiones directas con imperativo y un trato pronominal informal como el tuteo. Para el caso del español de Costa Rica, prácticamente no existen estudios específicos sobre realización de distintos tipos de actos de habla. Podríamos pensar en cómo se realizan o en el español en general, por ejemplo, el saludo, la despedida, el agradecimiento, por ejemplo, digamos, es para darles una idea. Sobre el acto de habla del saludo hay muy poco, cómo se saluda, cuáles son las variedades al saludar, o para despedirse. Por ejemplo, en Costa Rica nosotros nos despedimos típicamente para marcar solidaridad de grupo y empatía y cortesía, como una expresión de un día de estos te pasas por mi casa, un día de estos nos tomamos un café, un día de estos nos vemos y hacemos algo. Y una vez una extranjera me dijo a mí en una clase que los costarricenses sí éramos maleducados. Y yo le decía, ¿por qué? Me dice, es que lo invitan a uno, siempre dice, y nunca concretan la invitación. Y yo le dije, vea, eso es una forma cortés de despedirse, nada más. Usted no espere que la vayan a invitar y mucho menos llegue sin avisar a la casa de esa persona. Le digo yo, porque no la están invitando, ¿verdad? Se están despidiendo nada más. Bien, surgen entonces las preguntas. ¿Cómo debo enseñar a mis estudiantes a hacer una petición? ¿De manera directa, con pocos atenuadores o más indirectamente? Es decir, muy mitigada o atenuada. Yo no sé, esas preguntas me surgen a mí. La selección de alguna de las alternativas podría conducir a que los estudiantes tengan fallos pragmáticos dependiendo de la comunidad de habla en la que puedan desenvolverse. Entonces, aquí la única solución que yo le veo a este asunto de la variación pragmática, bueno, por ahora, es que los profesores de español, primero tenemos que estar conscientes de toda esta variación. Segundo, los profesores de español tenemos como lingüistas también y como profesores tratar de detectar cuáles son esas formas que existen en nuestra comunidad, pero no olvidar que esas formas son propias de una comunidad, que el estudiante también tiene que saber que existen otras formas en otras comunidades. Entonces nosotros tendríamos que decir, bueno, por ejemplo, en Colombia, usted puede decir esto, pero no lo diga en otro país porque no le van a entender. Es el caso de Costa Rica. Cuando hacemos una petición, decimos, me regala un vaso de agua. Yo les digo a los estudiantes, aquí en Costa Rica pueden decir me regala, pero no llegué a decir Argentina, por ejemplo, me regala. O sea, esa es una forma muy cortés, de cortesía positiva que se llama, que existe en el español de Costa Rica, pero no es una forma generalizada del español. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de cuáles son las variaciones pragmáticas de nuestra, digamos, región, de nuestra comunidad de habla, pero no olvidarnos de que esas son variaciones que pueden, o formas que pueden funcionar o no funcionar bien pragmáticamente hablando en otras variedades. Entonces esto también se junta con la discusión de que se ha dado bastante ya sobre qué, digamos, formas dialectales o geolectales enseñar en la clase de español, ¿verdad? Pero este es el asunto. Entonces,
El surgimiento de la pragmática variacionista implica repensar la enseñanza del español como modelo, especialmente por tratarse de una lengua pluricéntrica. ¿Qué significa eso? Pues son lenguas que tienen grandes centros de prestigio, ¿ya? No es una lengua que tenga un solo centro, digamos, sino que tenemos una lengua pluricéntrica. Es necesario abocarse a la descripción del nivel pragmático del español en sus distintas variedades. Debe enseñarse pragmática en la clase del español, ¿ya? Pero esto no sería posible desde los niveles iniciales, pues los estudiantes deben desarrollar suficiente competencia fonética, léxica, semántica y morfosintaxis para poder entender y producir significados sociales asociados a las diferentes formas lingüísticas. Hay aspectos pragmáticos cuya pertinencia de ser enseñados explícitamente debe ser discutido y aclarado. Se trata de todos los significados implícitos, por ejemplo, todo esto lo que tiene que ver con la pragmática cognitiva, habría que ver, todavía eso no está tan claro. Y la de Ixis, por ejemplo, sí podría ser enseñada, digamos, en estas formas. Yo les quería poner nada más un último video aquí de esta persona. Writing's not that easy, but Grammarly can help. No. This sentence is grammatically correct, but it's wordy and hard to read. No It undermines the writer's message, and the word choice is bland. Aquí hay un blog. Hoy vamos a revisar las funciones del verbo pedir en español, aquí, en el blog para aprender español. Vamos. Vamos a conocer la función de pedir permiso y pedir acciones o favores. Para esto, primero recordamos bien el verbo poder. Aquí lo tenéis. Yo puedo, tú puedes, él puede, podemos, podéis y pueden. El imperfecto sería podía y el incondicional podría. Comenzamos con pedir permiso. La estructura principal es el verbo poder más el infinitivo. Y el verbo poder está en primera persona. Puedo, podía, podría. Ejemplos. Puedo cerrar la puerta. Podía o podría cerrar la puerta. Aquí es muy importante valorar el uso de tú o usted para tener cortesía. Otra estructura es la que encontramos con el verbo importar o molestar. ¿Te o le para usted importa si abro la puerta? En el plural, para vosotros y ustedes, os o les molesta si abro la puerta. Encontramos la partícula sí más el verbo en presente. Ahora vamos a pedir acciones o favores. La estructura, el verbo poder en tercera persona y el verbo en infinitivo. También puede ser el verbo poder en la segunda, que sería tú. Así, la estructura es puede o puedes, podía o podías, podría o podrías, más infinitivo. Ejemplos. Puede, podía, podría cerrar la puerta, por favor. ¿Sería o serías tan amable de cerrar la puerta? Y con importar y molestar, atención, utilizamos directamente el infinitivo. ¿Te importa abrir la puerta? ¿Os molesta abrir la puerta? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo podemos responder. Si la respuesta es afirmativa, aquí tenemos algunos ejemplos. Sí, sí, claro. Claro, ahora mismo. Sí, por supuesto. Sí, desde luego. Claro, ¿cómo no? O no faltaba más. Si la respuesta es negativa, podemos utilizar estas estructuras. Lo siento, es que hace frío. Lo siento, pero hay mucho ruido. Así revisamos las diferentes estructuras. Para pedir permiso, puedo, podría o podría más infinitivo. Bueno,
estas formas, vean ustedes que son formas, digamos, está enseñando un acto de habla y trata de hacerlo de manera más práctica, pero considerando la variedad española. Para algunos de nosotros, por ejemplo, la forma que ella dice, faltaba más, no es usual, por ejemplo, en algunas variedades del español de América. Entonces, esa forma no la usamos, aunque la podríamos entender. La usamos en otros contextos. Vean qué interesante que en algún momento, cuando ella dice, le importa abrir la puerta, probablemente esta forma es muy directa y ella cuando está hablando dice por favor, le mete un por favor, probablemente lo siente muy directo también. Entonces, para que ustedes vean que en la práctica los hablantes también sabemos más o menos cuáles son los atenuadores que se necesitan y cuáles son las formas para que no parezcan formas demasiado directas. Muy bien, básicamente eso es lo que les quería como comentar, compartir, y no sé si ustedes tienen dudas, preguntas, comentarios, me interesaría mucho escucharlos. Muchas gracias, doctor Murillo. Le agradecemos nuevamente por habernos regalado su tiempo, sobre todo que eso es invaluable, y por supuesto toda su experiencia, su conocimiento de este ámbito que es el de la pragmática variacionista. Voy a compartir pantalla para ir formulando algunas preguntas, profesor, que nos dejaron en el chat. Son bastantes, pero vamos a mencionar algunas de ellas para ir respondiéndola. Agradecemos a todos los que han estado participando en esta conferencia. Hoy se conectaron desde Brasil, México, Honduras, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Venezuela y Ecuador. En particular, quiero agradecerle a la profesora Leandra de Oliveira, que nos está acompañando en esta ocasión y además invitó a sus estudiantes. Gracias, profesora. Doctor Murillo, una de las preguntas la deja Karen Padilla y es acerca de si ella deseara comenzar a investigar un tema específico sobre los actos comunicativos en Costa Rica, ¿por qué teórico ella puede comenzar? ¿Alguien que trabaje regionalismos desde este enfoque? Muchas gracias. Sí, yo no sé realmente regionalismos como serían costarriqueñismos. Entonces tendría que empezar a revisar los trabajos que hay sobre el español de Costa Rica, básicamente los diccionarios, para ver, ¿verdad? Pero no sé exactamente así como sobre regionalismo sería eso, ¿verdad? Los trabajos que hay mucho sobre español de Costa Rica y los diccionarios, básicamente. La profesora Leandra de Oliveira preguntaba, doctor Murillo, en el caso de su trayectoria en el estudio de las formas de tratamiento como representante e investigador del español costarricense, ¿es posible didactizar el sistema triádico del tú, vos, usted de Costa Rica? Es decir, si podríamos pensar en un gradiente de cortesía entre esas tres formas. Bueno, esa es una parte específica ya del estudio de los pronombres. Pareciera ser que los pronombres en español normalmente tenían una diada, ¿no? Que era el tú y el usted, o el vos y el usted, y estaban repartidos geolectalmente, es decir, por zonas geográficas. Resulta que ahora más bien parece que en muchas variedades del español de América se está dando una triada, o no sabemos si es una triada o son dos diadas superpuestas. ¿Qué significa eso? Que tenemos el tú y el usted y el tú y el vos superpuestos, o tenemos una triada de tú, vos y usted, ¿ya? En eso estamos. Yo pertenezco a un grupo de investigación sobre formas de tratamiento en el español. Mi interpretación para Costa Rica, porque también se da en otros países, es que es una triada y que existe una gradación en términos de, digamos, de cortesía y en términos sobre todo de distanciamiento social.
sea, para nosotros el vos es muy cercano, el usted es bastante lejano, en una situación, por ejemplo, común de comunicación, y el tú no nos resulta ni cercano, ni tan lejano. Entonces, por ahí puede andar la cosa, ¿verdad? Decir vos es como demasiada confianza. Entonces, a veces el tú resulta no de tanta confianza. Aunque hay muchos matices, ¿verdad? No solo ese. Pero eso es un tema ya que tiene que ver con el uso de formas pronominales, que tiene que ver con la variación pragmática también del español. Puede ser que en otros países, por ejemplo, el tú se reserve para ciertas situaciones de comunicación, que también, de hecho, existe eso, ¿verdad? En el mismo español de Costa Rica, a veces en ciertas situaciones de comunicación, por ejemplo, se usa el tú, digamos, en lo que son todo lo que tiene que ver con chats de lo que llamamos aquí de ligues o de encontrar parejas y cosas de esas. Las formas de tú son muy frecuentes, no las formas de vos ni las de usted. Entonces, puede ser, digamos, que eso también influye. Bien, no sé, ¿algo más, Rosa? Sí, bueno, en principio agradecerle también que nos habían acompañado desde Costa Rica, Alemania, Estados Unidos y Cuba. Otra pregunta es acerca de qué otra bibliografía, además de la que usted fue reseñando en su conferencia, se podría consultar para profundizar el tema de la pragmática en la enseñanza de idiomas. ¿Cómo se debe enseñar la gramática? Nos pregunta también Alison CB, teniendo en cuenta la pragmática en una segunda lengua. Sí, bueno, bibliografía, digamos que yo les puse ahí en la presentación, que si quieren, lo que puedo hacer es que se la comparto a Rosa y Rosa la puede compartir con ustedes para que puedan ahí tener alguna bibliografía base y de esa bibliografía pueden acceder a más. Entonces, puede ser, digamos, eso. La parte de la gramática, claro, la gramática, para mí la gramática hay que enseñarla siempre, ¿verdad? Pero a mí me gusta siempre enseñar la gramática un poco como en la línea que estaba el video al final, ¿verdad? Un poco también desde la perspectiva de la pragmática, es decir, ¿para qué uso las formas gramaticales? No solo enseñar la gramática por la gramática. El estudiante tiene que aprender a conjugar verbos, o sea, no hay de otra. Pero cuando ya vamos a las formas, entonces, ¿para qué las uso? Vean que este video que les puse al final va un poco de la forma, digamos, con la función. Es decir, enseño los estudiantes ya saben cómo se conjugan los verbos, ya saben más o menos toda la parte de conjugación, entonces la profesora se enfoca en enseñar cuál sería la función, o sea, ciertas funciones metidas en actos de aula. Aquí Cristina Núñez me pone que Caúl de Marlene John trabaja la variación pragmática del voz y usted en Argentina. Sí, Cristina, sí, yo la conozco a Silvia, muy bien, trabajamos en un mismo grupo de investigación sí conozco también los trabajos de ella. Yo me refería más al español de Costa Rica aquí, porque vieran que en esto de la pragmática hay que tener mucho cuidado uno también, porque resulta que andar diciendo que en Argentina, yo por ejemplo de Costa Rica, andar diciendo es que en Argentina se dice así, o en Venezuela se dice así. En realidad yo creo que ese es un trabajo que nos corresponde a los nacionales de cada país, estudiar las variaciones pragmáticas porque somos los que conocemos nuestra cultura desde adentro. Entonces, yo, digamos, a veces me cuido mucho de eso y también me molesta mucho también a veces cuando vienen autores, sobre todo extranjeros, a decirnos, es que ustedes, les voy a explicar cómo hablan ustedes. Y uno dice, bueno, pero si es que no conoce tampoco la cultura, no ha convivido. Entonces, un poco en esa línea, me parece que los trabajos de Silvia Caúl son excelentes, ¿verdad? Para la parte de... Silvia también trabaja la descortesía en Argentina, ¿verdad? Entonces son excelentes y toda su teoría sobre la descortesía también es muy buena, ¿verdad? Como teoría que se hace desde América. Profesor, una última pregunta para no robarle su tiempo más.
Nos preguntaba Claudio Budnica a propósito de descortesía, ¿cuál era la diferencia con el término anticortesía? Bueno, esta diferencia la propuso Klaus Zimmermann, que es un alemán que trabajaba en la Universidad de Bremen, ya se pensionó Klaus, pero él lo que hace es proponer, decía, es básicamente la anticortesía se refiere a aquello que parece descortés, pero que no lo es. Es decir, aquellas formas que uno utiliza más bien para aumentar lo que llamarían los lazos de empatía y solidaridad en un grupo. Por ejemplo, es típico del habla juvenil que los jóvenes a la hora de llamarse, entre ellos, digamos, se digan casi insultos, lo que uno podría considerar como un insulto, pero ese insulto no es un insulto en ese contexto. En el caso de ellos, ¿verdad? Es una forma de, más bien, de empatía de grupo, de solidaridad de grupo. Y eso es lo que se conoce como la anticortesía, aquello que parece muy descortés, pero que en el fondo es muy cortés, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Murillo, y le agradecemos nuevamente por habernos compartido esta experiencia en este ámbito que es tan imprescindible para poder desarrollar la competencia comunicativa en los aprendices de español. Quiero aprovechar para invitar a todos los estudiantes de posgrado, de maestría, a profesores que nos acompañan, para que tengan este espacio de LM Motombo para para la difusión de sus trabajos de investigaciones, porque la idea de LM Motombo es que se convierta en un espacio de discusión, de intercambio que es tan necesario en el mundo académico. Sí, muchas gracias a usted, Rosa, por la invitación y por supuesto a todas las personas que se conectaron. Lo ideal sería con todas estas personas que se conectaron que pudiéramos hacer, por ejemplo, más interacción en el sentido de que, como es gente de diferentes países interesada en este tema, podríamos recoger información, trabajar, hacer otro tipo de como videos, como para un poco empezar a, digamos, a tener más material sobre variación pragmática en distintas lenguas. Es decir, por ejemplo, podríamos decir, como hay tanta gente de tantos países, uno podría decir, bueno, vamos a ver cómo se agradece un halago en todas las variedades del español. Entonces, hacemos y se hace un video, digamos, que le pueda servir a todos los profesores que están aquí cuando dan clase también o para hacer su investigación. Digo, sería una cuestión interesantísima, ya que estos espacios virtuales Sí, nos permiten estar muy cerca también, ¿verdad? Adelante se podría hacer una especie de taller con los interesados de algunos países para completar esa iniciativa, profesor. Sí, sería interesante. Para mí resultaría sumamente interesante, por ejemplo, taller, por ejemplo, pero taller ya tipo taller, donde ya podamos hablar y conocer, y participar y todo eso, donde uno diga, bueno, vamos a estudiar 2 actos de habla en este taller y vamos a estudiar la variación pragmática regional de esos actos de habla. Vamos a ver cómo lo decimos, pero que quede eso también como material para que todas las personas participantes del taller puedan usarlas en sus clases. Es lo que a mí me interesa, ¿ya? Perfecto. Me gustaría, digamos, que sea una cuestión como práctica también. Vamos a conversarlo con más calma, profesor, ya comprometiéndolo. Es necesario ese material. Y bueno, ya saben, para todos los que nos acompañan, este es el espacio para todos los hispanohablantes. Muchísimas gracias. Está invitado a seguirnos a la página de LM Motombo, Escuela de la Lengua Española, en todas las redes sociales. El profesor, si quiere agregar algo. Nada más que le voy a mandar la presentación con el correo mío, por si alguien quiere que nos pongamos de acuerdo también por ahí para que tengan mi correo, ¿de acuerdo? Y muchísimas gracias a usted y a todos y a todas. Un placer. Gracias. La grabación se va a compartir en los próximos días en nuestra plataforma en Facebook para que quienes no se pudieron conectar, pues ustedes los inviten a que vean el video. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Bueno. Un placer. Maestro, buenas noches. Buenas noches.
Thank